Gracias por acompañarnos en nuestro estudio para hoy. Esperamos que sea de gran bendición para ti y los tuyos. Comparte este mensaje porque hoy estudiamos el tema, el pacto con Abraham. Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en Génesis capítulo 15, verso 2, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo que así ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Hasta ahora hemos estudiado el llamado de Abraham y el proceso de Abraham hasta reajustarse a ese llamado. Varios errores que cometió en el proceso, pero vimos también cómo Dios lo bendijo, lo ayudó y cómo Dios lo libró de los errores de Abraham. Ahora hemos llegado al capítulo 15. En este capítulo es donde Dios formalmente y literalmente establece su pacto con Abraham. Un pacto, sabemos, es un contrato, es un acuerdo entre dos partes. Dios es quien ofrece el pacto a Abraham. Así que Dios es el originador del pacto. Dios es un Dios de pactos. Y Dios no solo establece pacto con Abraham, este es el segundo pacto de hecho que la Biblia menciona. Ya Dios había hecho un pacto con Noé. Y el pacto que Dios había hecho con Noé era un pacto de no destruir la tierra. Ahora el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto para salvar a toda la tierra. Y esto es muy importante porque este pacto se convierte en uno de los pactos más significativos en toda la Biblia. Y de hecho porque sus repercusiones son eternas, abarcan completamente a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra. Hay detalles importantes que vamos a notar durante el estudio de esta semana. Los acuerdos del pacto. El pacto en sí, cuál es el acuerdo, pero también cuáles son las responsabilidades divinas en el pacto y también cuáles son las responsabilidades humanas, las responsabilidades de Abraham en el pacto. Porque en los pactos de Dios, Dios ofrece el pacto, Dios se compromete a hacer algo, a dar algo. Pero el hombre también tiene que entrar en ese pacto con Dios para que el pacto funcione. Las responsabilidades que nos tocan. En este caso es un pacto de gracia, es un pacto de fe, pero nosotros tenemos que obrar por fe, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia para que ese pacto funcione en nosotros. En este capítulo vamos a notar varios detalles interesantes. Abraham no está solo. Abraham está rodeado por Sara, Abraham está rodeado por Agar y hay una relación importante porque Abraham se muestra como un poco dudoso del pacto. De hecho, en el verso que acabamos de leer, el verso base, el verso 2, Abraham cuestiona a Dios porque Dios le ha llamado, le ha dado promesas, pero Abraham no tiene hijos. Así que el problema mayor de Abraham es la necesidad de un hijo, por eso le reclama a Dios: ¿cómo es posible que yo seré de bendición para todas las naciones de la tierra si ni siquiera tengo un hijo con mi esposa? El hijo que me interesa tener. Así que la palabra de Dios nos va a ayudar a entender el pacto durante esta semana y las implicaciones para la vida de todos nosotros y para la vida de Abraham. Otro detalle que podemos notar es esa relación entre Abraham, Agar y Sara, porque Abraham, como acabo de mencionar, no está solo y todas las personas que están alrededor de él cumplen un rol importante en el pacto. Abraham se ríe, duda, Sara se ríe, duda, Agar tiene miedo, Abraham también tiene miedo. Entonces esos elementos humanos van a jugar un rol muy importante en el proceso del pacto, y la palabra de Dios nos ayudará sobre todas las cosas a entender lo siguiente: los pactos de Dios son pactos de amor. Los pactos de Dios son pactos de gracia y los pactos de Dios son pactos donde Él, que Él es el originador, el iniciador del pacto, Él es quien se sacrifica primero, Él es quien se ofrece primero, porque eso es lo más importante del pacto. Y los pactos que Dios hace con nosotros, especialmente el pacto de salvación, si Dios no opera como el agente primario, pues no funcionan, porque nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios lo que Dios pide de nosotros. Para eso vino Cristo, el descendiente de Abraham, para morir en la cruz del Calvario y pagarle a Dios la parte del pacto que nosotros nunca pudimos hacer y nunca pudimos dar. Que Dios te bendiga en este día y que la palabra de Dios te recuerde que el Señor quiere hacer un pacto contigo, y si tú aceptas libremente, recibirás por gracia la salvación que solamente Dios puede darte, porque tú eres linaje de Abraham.